Es un privilegio para mí presentaros al doctor Duncan Lascelles. Se licenció en la Universidad de Bristol y ha dedicado gran parte de su carrera investigadora a entender cada vez mejor cómo tratar y medir el dolor en animales de compañía. También actualmente es catedrático de cirugía en pequeños animales y en terapias del dolor en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y también es director de investigación y educación de todo sobre el dolor comparado. Como podéis observar en su currículum es extenso, pero como lo que hemos venido es a hablar con él, para escucharle y poder estar con él, pues voy a cederle la palabra para que empiece él con su presentación. Muchísimas gracias, doctor Lascelles. Mi nombre es Duncan Lascelles. Muchas gracias por asistir. Voy a hablar de el dolor asociado con la artrosis y vamos a revisar lo que ya sabéis, también ampliar vuestro conocimiento sobre lo que induce el dolor asociado con la artrosis e introducir el concepto de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el factor de crecimiento nervioso para el control del dolor asociado con la artrosis. Antes de nada, quisiera mostraros mis fuentes de financiación. Realizo investigación financiada para varias entidades, también asesoramiento para varios laboratorios farmacéuticos de medicina humana y veterinaria, y participo en programas de formación patrocinados como este. El objetivo del seminario vamos a revisar la biología del factor de crecimiento nervioso en relación con el dolor artrósico. También introduciremos el concepto de anticuerpos monoclonales como estrategia contra el factor de crecimiento nervioso, y al final revisaremos los datos clínicos más recientes sobre el uso de los anticuerpos monoclonales anti-FcN para el control del dolor asociado con la artrosis tanto en perros como en gatos. Quisiera señalar también que este seminario no pretende ser una revisión completa de todos los posibles tratamientos para la enfermedad o el dolor artrósico, sino que se centra sobre todo en el FcN y su papel en el dolor artrósico. Para empezar, hablemos un poco de la prevalencia del dolor asociado con la artrosis. Un porcentaje que se cita muchísimo es el 20%. El 20% de todos los perros presentan no solo la enfermedad, sino dolor asociado con ella, pero los indicios más recientes indican que esta cifra seguramente está más cerca del 40%. El 40% de todos los perros presentan signos clínicos de dolor asociado con la artrosis, y como resultado, seguramente tan solo la mitad de estos perros recibe tratamiento. En el gato disponemos de buenos datos sobre la prevalencia de la enfermedad en sí. Seguramente entre un 60 y 90% de todos los perros presenta indicios radiográficos de artrosis. De ellos, un 45% de los gatos con indicios radiográficos muestra signos clínicos de dolor asociado con la artrosis, lo que nos lleva a un 40% de todos los gatos. Así que, como resumen, cuando hablamos de la enfermedad, de la artrosis, no contamos con buenos datos en perros sobre la prevalencia, pero sí en gatos. Cuando hablamos del dolor asociado con la artrosis, no solo de la artrosis en sí, las cifras se sitúan en un 37%, 40% de todos los perros, todos los gatos, muestra signos clínicos asociados con dolor artrósico. Por lo tanto, es un problema muy prevalente, y una pregunta importante aquí que debemos plantearnos ¿es la artrosis una enfermedad inflamatoria que se limita a las articulaciones periféricas? Y para empezar, me gustaría contestar la primera parte de la pregunta. ¿Es la artrosis una enfermedad inflamatoria? Bien, la inflamación está implicada, sin duda, pero cuando revisamos las distintas artropatías podemos ver que la artrosis es una artropatía relativamente no inflamatoria. Tiene un componente inflamatorio, pero es relativamente no inflamatoria en comparación con las artropatías inflamatorias como las inmunomediadas, las infecciosas. Así que es un punto importante. La inflamación está implicada, pero la artrosis
no es una enfermedad relativamente inflamatoria. Y esto es importante porque lo que significa es que la artrosis puede estar asociada con dolor inducido por mecanismos inflamatorios y no inflamatorios. La segunda parte de la pregunta es: ¿la artrosis una enfermedad dolorosa que se limita a las articulaciones periféricas? Creo que es bastante fácil pensar para nosotros en la artrosis como una enfermedad de las articulaciones. Ahí está el dolor y solo nos centramos en las articulaciones. Y el dolor es el problema en la artrosis, sin duda. Pero el dolor produce más dolor y el dolor, más importante aún, induce el deterioro de todo el paciente. Así que sí, es adecuado centrarnos en la articulación, allí está la enfermedad, pero también hemos de pensar en todo el paciente, puesto que este dolor localizado induce el deterioro de todo el paciente. El dolor crónico asociado con una articulación artrósica tiene efectos negativos en muchísimas dimensiones. Es fácil entender cómo los tiene en la marcha y el movimiento. El dolor va a influir en la cantidad del movimiento, en la manera como se mueve el animal, y esto tiene sus consecuencias en la función. Va a afectar a las capacidades, a la capacidad de realizar las actividades cotidianas. También va a afectar negativamente al sueño, también a la función cognitiva, a las relaciones sociales. También va a repercutir sobre el procesamiento somatosensorial. El dolor localizado articular va a provocar cambios generalizados en este procesamiento somatosensorial y también incluso va a afectar a los dominios afectivos como la ansiedad y el miedo. El dolor localizado en las articulaciones va a aumentar la ansiedad generalizada y el miedo en nuestros pacientes. Así que nos centramos en lo que ocurre en la articulación, pero hemos de recordar que esta articulación, este dolor localizado, va a tener efectos generalizados en todo el animal. Para poder tratar de forma eficaz este dolor, hemos de entender lo que ocurre en la articulación. La degradación es básicamente lo que es la artrosis. Hay mecanismos degradativos y de reparación que están ocurriendo, un desequilibrio en la degradación en todos los tejidos que componen la articulación. Y como resultado de estos procesos, acabamos con inflamación que se inicia y se perpetúa, pero también se genera dolor. Y estos dos están interconectados. En cuanto al dolor artrósico, a mí me gusta pensar en la inflamación como un subconjunto del dolor. La inflamación está allí y va a inducir dolor. No creo que sea adecuado pensar en la inflamación como algo separado del dolor, puesto que la inflamación va a inducir procesos del dolor. Y también el dolor, como una actividad de las neuronas sensitivas, también va a impulsar la inflamación. Así que están interconectados. Y el dolor y la inflamación, ambos, inducen una mayor degradación de la articulación. Actualmente no hay ningún fármaco o suplemento que pueda modificar la enfermedad. Esto es un hecho. Nada ha demostrado tener efectos beneficiosos clínicos en los distintos tipos de artrosis. Y creo que también vale la pena recordar que, como mencionaba, hay tanto procesos inflamatorios como no inflamatorios que están induciendo el dolor. Así que, si miramos más en detalle todo esto, seguramente es el conocimiento actual que tenemos, y mucho de él viene de lo que sabemos del papel de las prostaglandinas en la articulación. Y esto es porque contamos con herramientas que inhiben la producción de prostaglandinas, que son los AINE. Así que nuestro conocimiento es que en los procesos que ocurren a través del daño en el cartílago,
se provoca la liberación de mediadores proinflamatorios, también productos de degradación, metaloproteinasas. Todo ello crea esta inflamación de poca intensidad, también provoca la captación de células inflamatorias e inmunitarias y causa sinovitis. Y en este proceso también hay producción de prostaglandinas y citoquinas. Sabemos que las prostaglandinas son sensibilizadores del nervio. Otras sustancias que se producen también provocan la activación de los nervios sensitivos. Otro proceso, y hablaremos de él un poco más, que se conoce desde hace cierto tiempo, es la inflamación neurogénica, y básicamente se refiere a la participación de los nervios sensibilizados en la inflamación local. Lo que ocurre es que este nervio, cuando se activa, libera mediadores proinflamatorios en el entorno local, como péptido CGRP, sustancia P, y todo ello tienen también sus efectos propios, provocando una mayor degradación y también estimulando la angiogénesis. Así que, en resumen, esto es una visión general de los procesos complejos que tienen lugar en la artrosis. Así que creo que si recordamos lo que hablábamos de que el dolor articular localizado tiene efectos generalizados en todo el cuerpo, estos efectos perjudiciales están inducidos por lo que ocurre en esta articulación. Tenemos esta sensibilización periférica y luego una sensibilización central como resultado de cambios en la médula espinal y en los centros del sistema central, que también incluyen la alteración del sistema analgésico endógeno. Y cuando hablamos de estos otros procesos que ocurren en el organismo, vale la pena recordar que cuanto más activos son los nervios periféricos, mayor la inducción de estos cambios centrales y, por tanto, más dolor. Así que en veterinaria hemos hablado mucho sobre sensibilización central y tratamientos para ello, pero la mayoría estaríamos de acuerdo que todo esto viene de esta información que proviene de la periferia. En cuanto a cuáles son algunos de estos procesos, quisiera hablar de esta inflamación neurogénica porque estos nervios activados desempeñan un papel en la inflamación de la articulación. Estas son las terminaciones del nervio sensitivo. Estas son las ramificaciones, varias ramificaciones, y esta flecha señala al ganglio de la raíz dorsal. Los impulsos se generan aquí, viajan a través del nervio hacia el ganglio de la raíz dorsal, que es el núcleo, el soma de esta célula, que es la neurona sensitiva. Si estimulamos, provocamos un estímulo aquí, en esta zona, se genera un potencial de acción que viaja hacia el sistema central. El tema es que cuando el potencial de acción llega a una unión, no sabe si tiene que ir a la derecha o a la izquierda. No sabe hacia dónde está el sistema central. Por lo que cuando el potencial de acción llega a esta unión, produce dos potenciales de acción equivalentes que van en ambas direcciones, uno hacia el sistema central y otro hacia la periferia. Y cada vez que este potencial de acción llega a una unión, se generan dos potenciales de acción en direcciones opuestas. Por lo que cuando llega aquí el potencial de acción a otras terminaciones periféricas de este nervio, cuando esto ocurre, se libera sustancia P, péptido CGRP y otros mediadores proinflamatorios. Y como resultado de ello podemos ver cómo la estimulación local del nervio acaba provocando un efecto proinflamatorio generalizado en otras terminaciones de este nervio, y a esto se le llama inflamación neurogénica. Es estos nervios que participan en la inflamación local. De nuevo, lo que comentaba anteriormente, cuanto más estimulado está un nervio, mayor el papel
que desempeñará en la inflamación neurogénica. Y este concepto se le conoce desde hace tiempo, es un tema candente de investigación, tanto en humana como veterinaria, el papel de los nervios en la enfermedad local. Esta inflamación neurogénica en relación con las artropatías se describió a finales de los 80 y se documentó bien. Así que, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, el dolor asociado con la artrosis es común. Hablábamos de un 37%, 40% de todos los perros y gatos presentan signos clínicos de dolor asociado con la artrosis. La artrosis es menos inflamatoria que otras artropatías. La inflamación desempeña un papel, pero la artrosis es menos inflamatoria. La inflamación en la articulación siempre es un subconjunto del dolor y la sensibilidad, es parte del proceso que induce el dolor. Y los nervios periféricos transmiten dolor, son los impulsores del resto de cambios en el sistema de percepción del dolor. Y estos nervios activados contribuyen a la inflamación local, que se considera contribuye a la enfermedad local. Así que, hablando un poquito más de sensibilización periférica, esto es el resultado final a nivel de la articulación, y esto ocurre porque células dañadas, células inflamatorias, a través de este proceso de degradación de la artrosis producen sensibilizadores de los nociceptores, como las prostaglandinas E2, y los activadores de los nociceptores, como protones y trifosfato de adenosina. Como resultado de estas sustancias que se liberan de estos tejidos dañados, acabamos con sensibilización periférica. Quisiera centrarme ahora en las prostaglandinas E2, porque si ahora nos imaginamos que esto es un nervio sensitivo aquí, al final de este nervio tenemos los receptores de las prostaglandinas E2. Cuando la prostaglandina se libera por un tejido dañado, se une a estos receptores y sensibiliza al nervio. Y si usamos AINE para inhibir la producción de prostaglandinas E2, disminuimos la sensibilización del nervio, hacemos que sea menos fácil que se activen y, por lo tanto, también disminuimos el dolor. Y es así como los AINE proporcionan un alivio del dolor predecible. Lo hacen o inhibiendo la producción de prostaglandinas o con estos nuevos no inhibidores de la COX, los piprans, que eviten la unión de las prostaglandinas E2 a su receptor EP4. Y con estos mecanismos, disminuyendo la producción o inhibiendo la unión a sus receptores, los AINE producen un alivio del dolor. Y más allá de esto, las prostaglandinas también tienen papeles tanto en la periferia, sensibilizando el nervio, pero también en el sistema central, ayudando a mantener esta sensibilización central. Así que, como consecuencia de la disminución de la actividad de las prostaglandinas E2 en estos dos aspectos, los AINE proporcionan un alivio predecible del dolor. Este ha sido el pilar de nuestras estrategias terapéuticas para el dolor asociado con la artrosis, pero hay otras estrategias y seguramente hay muchas oportunidades de tratamiento analgésico en muchísimos niveles, en la periferia, sistema central o centros del sistema nervioso central. Pero la periferia es importante. Como mencioné, es allí donde todo este resto de cambios se induce. Así que si miramos a la periferia, y esta es una revisión sobre los mecanismos asociados con el dolor producido en la periferia, y simplemente mirando este diagrama podemos ver que hay muchas dianas potenciales para evitar la acción de los ligandos o de los receptores, pero este diagrama es algo confuso porque todo parece tener el mismo peso. Pero interactuar en estos sistemas no produce la misma eficacia. Por ejemplo,
Podemos ver aquí que la prostaglandina E2 aparece aquí, se une a su receptor y tiene el mismo peso que la bradiquinina, menos visualmente. Pero si bloqueamos la acción de la bradiquinina en sus receptores, obtendremos muy poco alivio. En cambio, si evitamos la producción de prostaglandinas E2, obtenemos un alivio significativo. Así que no todos los sistemas de señalización tienen el mismo peso en cuanto a su potencial para producir un alivio del dolor. Uno que es importante y que quiero señalar es el factor de crecimiento nervioso. Se une a su receptor TRK y genera diversos efectos. Vamos a centrarnos en el resto del seminario en el papel del factor de crecimiento nervioso, en el dolor artrósico y los beneficios de evitar su acción. El FCN es una neurotrofina, ejerce sus efectos uniéndose al receptor TRK y, como podemos imaginar por su nombre, durante el desarrollo, el FCN ayuda al desarrollo normal del sistema nervioso. Además, hay otros efectos beneficiosos del FCN. En la etapa adulta tienen una acción protectora de las neuronas, de la supervivencia de las neuronas en degeneración periféricas. También contribuye al mantenimiento de la morfología y fisiología de las neuronas colinérgicas. También ajusta la liberación de insulina en las células beta-pancreáticas. También el FCN se expresa en muchos tejidos del ojo y tiene efectos beneficiosos allí. También tiene posibles propiedades terapéuticas en la cicatrización de los tejidos. Se ha visto en miocardiopatías, también en la isquemia miocárdica, y el FCN, como cualquier cosa en biología, nada es totalmente bueno o totalmente malo, siempre hay dos caras de la moneda, así que el FCN también tiene efectos beneficiosos. Sin embargo, en el adulto, el papel principal es pronociceptivo en situaciones en las que el FCN está sobreexpresado. Hablamos aquí de estados patológicos en los que el FCN está sobreexpresado y entonces su papel principal es pronociceptivo y promover el dolor, básicamente. La artrosis es una de estas enfermedades en las que el FCN está sobreexpresado. Este es un trabajo muy bueno de Italia, de Isola y colaboradores, que muestra que en perros con artrosis las concentraciones de FCN están elevadas en comparación con perros sin artrosis. Así que el FCN en esas articulaciones está sobreexpresado. Lo que voy a mostraros ahora es explicaros qué hace el FCN en estos nervios. El FCN se produce en estos tejidos dañados, se une entonces al receptor TRK en la neurona primaria eferente, en las neuronas que transmiten el dolor, así que los tejidos liberan este FCN que se une a su receptor. Volvemos a nuestro diagrama con el corte de la médula espinal. Aquí tenemos la fibra sensitiva, el FCN liberado por estos tejidos dañados que se une a su receptor en estos nervios. Y al unirse, lo que ocurre es que canales del dolor se sensibilizan, se produce una fosforilación y este nervio sensitivo se sensibiliza. Bastante parecido a lo que ocurría con las prostaglandinas E2. Estos nervios sensitivos se activan de forma más fácil. Sin embargo, a partir de aquí las cosas empiezan a cambiar un poco a lo que ocurría con las prostaglandinas E2. Los complejos de FCN y su receptor migran de forma retrógrada al ganglio de la raíz dorsal. Va al soma de la célula. Cuando estos complejos llegan al núcleo, alteran
la transcripción, aumentan la transcripción de varios factores. Y lo que podemos ver aquí es que aumenta la transcripción de neurotransmisores como el péptido CGRP o el BDNF, la sustancia P, pero también aumenta la transcripción de proteínas que componen los receptores del dolor, como el TRPV1 o el canal sensible a ácido o los receptores de la bradicanina y también receptores del FCN-TRK. Como resultado, los productos proteicos son enviados a ambas terminaciones. Productos algo distintos se envían a ambas terminaciones. Vamos a revisar primero lo que se envía a la terminación central. Como resultado del aumento de la transcripción, más sustancia P, más péptido CGRP, más BDNF se manda a esta terminación central. Y cuando el potencial de acción llega a esta terminación central, se facilita la transmisión sináptica, puesto que hay mayor liberación de BDNF, sustancia P, péptido CGRP, lo que facilita la transmisión sináptica y el movimiento de esta señal de dolor. En la otra dirección, hallamos que el aumento de la transcripción de los receptores del dolor, los canales iónicos, estas proteínas, estos canales, se envían a la terminación periférica y también la sustancia P y el péptido CGRP. Así que ahora, en la periferia del nervio, tenemos una mayor densidad de receptores y una mayor cantidad de sustancia P, péptido CGRP, que va a ser liberada. Sería la inflamación neurogénica de la que hablamos antes. Así que el FCN lo que hace es alterar el aspecto y la función del nervio sensitivo. Lo sensibiliza, pero también altera la función, la cantidad de neurotransmisores que se liberan en ambas terminaciones y también el aspecto y, por tanto, la función, insertando más canales del dolor en la terminación periférica. Así que tiene efectos muy importantes en la periferia, pero el FCN también tiene efectos en las células inmunitarias e inflamatorias que también expresan el receptor TRK. Así que cuando se une a estas células, el FCN las estimula, producen más FCN y mediadores inflamatorios. Así que el FCN desempeña un papel aquí también para perpetuar esta inflamación de poca intensidad. Además, el FCN estimula la angiogénesis. El FCN en sí es proangiogénico y, además, puesto que aumenta el papel de los nervios en la inflamación neurogénica y la inflamación neurogénica implica la liberación de péptido CGRP y el péptido CGRP es angiogénico, podemos entender por qué el FCN de forma indirecta también estimula la angiogénesis. Así que de forma directa e indirecta estimula la angiogénesis. Y finalmente el FCN también estimula el crecimiento neuronal, aumenta la densidad de nervios sensitivos y simpáticos, que aumenta aún más la sensibilidad de la articulación. Así que, volviendo a esta visión general que teníamos, podemos incluir el papel del FCN. El FCN se libera también por los tejidos dañados, tendrá un efecto proinflamatorio actuando sobre las células inflamatorias e inmunitarias. También tiene efectos en el nervio sensitivo, alterando su aspecto y función. Y seguramente también implica que el nervio podrá desempeñar un papel mayor en la inflamación neurogénica, y como parte de esta inflamación neurogénica tenemos el efecto proangiogénico del péptido CGRP, pero también el FCN es proangiogénico y estimula el crecimiento neuronal. Así que esto os ofrece una visión general del papel del FCN en la artrosis y en el dolor artrósico. Así que, como resumen,
Las prostaglandinas E2 facilitan el dolor al sensibilizar los nervios. Los AINE producen un alivio del dolor predecible al inhibir la producción de las prostaglandinas o inhibiendo su unión a sus receptores. La concentración del FCN está elevada en las articulaciones artrósicas y el FCN es un modulador importante de la función neuronal. Sensibiliza al nervio, altera el fenotipo del nervio. El FCN también activa las células inflamatorias, estimula la angiogénesis y también el crecimiento neuronal. Si alguien está interesado en profundizar sobre los efectos del FCN en los mecanismos de señalización y su contribución al dolor, hay una revisión muy interesante de Barker y colaboradores con una tabla muy bien presentada que muestra los efectos a corto y largo plazo en varios mecanismos de señalización que tiene el FCN y, por lo tanto, aumentando el dolor, aumentando también los efectos en los nervios sensitivos. Y también tenemos otra revisión de Masataka Enomoto y colaboradores que muestra el papel del FCN en la artrosis. También describe las evidencias sobre este papel en estudios básicos y clínicos en varias especies y también incluye la primera información sobre los anticuerpos monoclonales anti-FCN para el control del dolor en perros y gatos. Y esto me lleva a... Hemos hablado del papel del FCN en el dolor artrósico. Vamos a hablar cómo podemos interactuar en este sistema para disminuir el dolor asociado con la artrosis. Y aquí básicamente estamos hablando de las estrategias para inhibir la acción del FCN. Podemos reducir el FCN libre. Podemos también reducir la unión del FCN a su receptor o incluso disminuir la activación del receptor. Y todas estas estrategias se han explorado, pero el mayor trabajo se ha realizado con esta estrategia, reducir el FCN libre, uniéndolo con anticuerpos monoclonales anti-FCN. Es la clásica estrategia con anticuerpos. Tenemos el sitio de unión a los antígenos, se unirá aquí al FCN y, por tanto, evitará que el FCN se una a su receptor TRK y tener estos efectos perjudiciales. Ahora, en el lado de medicina humana hay programas de desarrollo de anticuerpos monoclonales en desarrollo actualmente con Tanezumab y Fasinumab. Ambos son colaboraciones de distintos laboratorios y quería mostraros algunos datos con Tanezumab. Estos son primeros datos de Lane de 2010 y lo que vemos aquí en el eje Y son los cambios respecto al periodo basal en el dolor. Los valores más negativos significa que tienen una mayor reducción del dolor y tenemos en el eje X el tiempo en semanas, 16 semanas. Los anticuerpos monoclonales se administraron aquí como una inyección única al principio y luego también otra inyección 8 semanas más tarde. Esto es un estudio controlado con placebo y podemos ver el efecto placebo en gris. Luego, las líneas con color, lo que vemos básicamente es que hay una reducción relacionada con la dosis en el dolor, bastante significativa con estas dosis más elevadas. Seguramente la dosis autorizada por la FDA va a ser alguna de estas para intentar minimizar los efectos adversos notificados en algunas personas con esta estrategia. Hay una evidencia muy robusta de que la eficacia de Tanezumab y otros anticuerpos monoclonales es al menos tan buena como los AINE, si no mejor. Si estáis interesados en conocer los detalles de estos programas de desarrollo en humana, entender los efectos beneficiosos, ver los programas de desarrollo clínicos y también los efectos adversos notificados en personas, entonces os recomiendo leer esta revisión de Wise. Es una gran revisión, muy bien hecha
es muy actual también, por lo que incluye datos actualizados. En general, en conjunto, hay beneficios atractivos de anticuerpos monoclonales como una estrategia terapéutica. En general, suelen tener una duración de acción prolongada, son inyectables, por lo que no dependemos de la vía oral. También son muy específicos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, lo que añade margen de seguridad. Y en general, los anticuerpos monoclonales tienen un riesgo de toxicidad bajo. Los anticuerpos monoclonales pueden ser totalmente específicos de la especie, hechos por esta especie en concreto, elaborados, o pueden especificarse, si se puede llamar así, pueden humanizarse, pueden ser felinizados, caninizados. Y el motivo por el cual hablo de esto es que necesitan ser reconocidos como propios por esta especie, por la especie. Son proteínas, porque si no son reconocidos como propios, se generarán anticuerpos contra estos anticuerpos monoclonales. Así que me gustaría hablar un poquito más de la seguridad. Los anticuerpos monoclonales en las especies suelen estar exentos de efectos adversos. La distribución a los tejidos es baja y lenta por su tamaño molecular. No atraviesan la barrera hematoencefálica y también tampoco sus equivalentes, la médula suprarrenal, los nervios periféricos, ganglios periféricos. Y otra cosa importante que hay que recordar es que los anticuerpos monoclonales no eliminan todo el FCN, lo disminuyen en los tejidos más fácilmente alcanzables o accesibles. Para hablar del tema que han de ser reconocidos los anticuerpos monoclonales como propios, esto es porque son proteínas. Y si no son reconocidos como propios por la especie, entonces se generarán anticuerpos contra estos anticuerpos que neutralizarán los efectos del anticuerpo terapéutico. Pero si podemos crear anticuerpos monoclonales específicos de la especie, entonces podemos preservar la elevada afinidad y potente bioactividad, también disminuir el riesgo de reacciones inmunitarias, lo que posibilita la administración repetida y permite un beneficio mantenido a lo largo de mucho tiempo. Y anticuerpos totalmente caninos y caninizados y anticuerpos felinizados han sido desarrollados y analizados en pacientes clínicos. De forma muy reciente, en los últimos meses, hemos visto la primera autorización en la Unión Europea, Librela. Su nombre es Betimumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-FCN totalmente canino, aprobado para el control del dolor artrósico en perros, y también Solensia. El nombre es Frunevetmab. Es un anticuerpo monoclonal anti-FCN felinizado que ha recibido hace poco la autorización de comercialización en la Unión Europea para el control del dolor artrósico en gatos. Y quisiera acabar resumiendo algunos datos de estas estrategias, y antes de hacerlo me gustaría señalar que yo he estado 30 años de mi vida intentando medir dolor, y hacerlo en ensayos clínicos es difícil. Hemos hecho muchos avances desarrollando criterios de valoración en varias dimensiones que se han desarrollado, analizado y validado, pero incluso, a pesar de ello, medir el dolor es difícil. Y esto seguramente es por los efectos placebo, que son especialmente problemáticos en perros y gatos, en estudios de dolor crónico en perros y gatos, porque dependemos de los propietarios para que nos ofrezcan su valoración sobre cómo están los animales.
a lo que se le llama el efecto placebo por el cuidador. Y esto lo que significa es que entre un 35-40% de los perros tratados con placebo mejoran, de acuerdo con la opinión de los propietarios, y en los gatos es incluso mayor. Más de un 85% de los gatos mejora, de acuerdo con los propietarios. Y esto es difícil superar el efecto placebo, y cuando conseguimos superar este efecto placebo significa que la eficacia es muy robusta. Estos son algunos de los primeros estudios demostrativos preliminares en las que nos planteábamos la pregunta: ¿hay algún potencial para esta estrategia con anticuerpos monoclonales de producir un alivio del dolor, en este caso en perros con dolor moderado a severo? Es un estudio de pequeño tamaño, controlado con placebo, aleatorizado, en condiciones de ciego y con grupos paralelos. Y los resultados mostraron efectos significativos en el alivio del dolor y la movilidad con una estrategia con anticuerpos. Este era con un anticuerpo caninizado llamado Ranibizumab. Este no se ha autorizado, pero sin duda muestra el potencial de eficacia de las estrategias con anticuerpos monoclonales. Y de hecho, como mencionaba, hemos visto llegar la primera autorización de comercialización, en este caso un anticuerpo monoclonal totalmente canino llamado Bediumab. Recibió un dictamen positivo en septiembre del año pasado, y poco después Zoetis, el fabricante, recibió la autorización de comercialización. ¿Y qué ocurre con los gatos? Pues los gatos no están muy lejos, y este es otro estudio demostrativo preliminar en el que también participamos. La Universidad de Carolina del Norte, estatal de Carolina del Norte, en un estudio muy pequeño también examinamos si existía algún potencial en gatos con dolor artrósico de los anticuerpos monoclonales, y en este caso con Ranibizumab, en gatos con dolor de moderado a severo, de nuevo con placebo, aleatorizado, en condiciones de ciego y con grupos paralelos. Y encontramos, incluso con este estudio pequeño, efectos significativamente y clínicamente relevantes de Ranibizumab en varios criterios de valoración, tanto en los criterios del propietario, pero también en las mediciones objetivas de la actividad. Estos gatos llevaban dispositivos de monitorización, así que tanto desde el punto de vista del propietario como con mediciones objetivas vimos efectos positivos. Y estas valoraciones del propietario, el propietario, a través de su valoración, podían distinguir la diferencia entre los gatos tratados con placebo y los gatos tratados con Ranibizumab. Este anticuerpo monoclonal que examinamos recibió hace poco la autorización de comercialización, recibió en diciembre el dictamen positivo, y pocas semanas después Zoetis recibió la autorización de comercialización para Ranibizumab en la Unión Europea. Y estos son desarrollos apasionantes, es una estrategia nueva, una herramienta nueva, y esto nos permite alejarnos de la dependencia de la vía oral, que creo que es especialmente importante en gatos. Durante años yo diagnosticaba artropatías, dolor asociado con las artrosis, prescribía AINES 2 veces al día, añadiendo otros. Y no pensaba en todo esto hasta que yo tuve que medicar a mis propios gatos. Y cuando lo hice, me di cuenta que la mayoría de dueños tenemos una oportunidad, una vez al día, de meter algo, una cosa en la boca del gato. Y me di cuenta de la carga de la administración oral, de la carga que tiene para los dueños. Así que disponer ahora de un tratamiento eficaz, inyectable de acción prolongada, es un paso muy importante. Y son inyecciones mensuales, seguramente se espaciarán un poquito más. Así que algunos mensajes en conclusión: el FCN desempeña un papel importante
en la nocicepción, en la artrosis, los anticuerpos monoclonales anti-FcN es una diana específica con una acción prolongada, es un mecanismo novedoso de acción, no es una AINE, no es un opioide, y seguramente hablamos de inyecciones cada 4 semanas entre las inyecciones. Y estos efectos mantenidos con una sola inyección optimiza el tratamiento. No va a haber vacíos en el tratamiento y este efecto mantenido va a optimizar también los resultados. Así que en los estudios hasta ahora no ha habido signos de efectos adversos gastrointestinales, renales o hepáticos en ninguna de las 2 especies en esos estudios preliminares demostrativos. Así que hasta aquí mi presentación y estaré encantado de contestar las preguntas que podáis tener. Hola, Duncan, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido todo muy espectacular, como siempre. Y ahora pasamos a las preguntas. Voy a empezar a hacerte las preguntas que las traducirán. Así que, por favor, todos los que estéis viendo, hayáis visto la charla del doctor Lastels, por favor, empezar a pasar las preguntas por el chat. Han preguntado, te han dado las gracias por tu ponencia, que ha sido extraordinaria. Y pregunta, entonces, ¿el factor del crecimiento nervioso en la osteoartritis es producido a través de qué tipo de células del tejido? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Esta es una gran pregunta. Hay algunas diferencias entre las especies, pero básicamente casi todas las células inflamatorias e inmunitarias producen factor de crecimiento nervioso, así como los sinoviocitos y otros tejidos de la articulación, incluido el hueso subcondral. Así que casi todos los tejidos afectados negativamente por la artrosis tienen el potencial de producir factor de crecimiento nervioso. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿alguna incompatibilidad con otros tipos de tratamiento? Esta es otra gran pregunta. Para empezar, diría que los estudios no se han llevado a cabo examinando en detalle el uso simultáneo de otros analgésicos, otros tratamientos y la terapia con anticuerpos monoclonales. Dicho esto, no me plantea ninguna inquietud el uso, por ejemplo, de tratamientos complementarios como glicosaminoglicanos polisulfatados y otros. No me preocupa el uso simultáneo de estos y los anticuerpos monoclonales anti-FcN. La única inquietud potencial es con el uso simultáneo de los AINE y los anticuerpos monoclonales anti-FcN. Y esta inquietud viene de los programas de desarrollo humano en medicina humana, en la que el uso simultáneo aumentó el número de casos que mostró una mayor progresión de la artrosis y aumentó el número de casos que demostraron la llamada artrosis de rápida progresión. De la mitad a 2/3 de los pacientes afectados, un número muy bajo en global, pero de la mitad a 2/3 mostraron una rápida progresión de la enfermedad. Algunos mostraron esta afección clínica en concreto. En conjunto, estos efectos adversos ocurrieron con una tasa baja, un 2%. Pero estos efectos adversos no se han visto en perros o gatos con anticuerpos monoclonales anti-FcN, y esto es algo importante que hemos de recordar. Estos efectos adversos que provocan ciertas inquietudes en el ser humano no se han visto en perros y gatos, pero debido a estos datos en personas más frecuentes en pacientes que recibían AINE y anticuerpos monoclonales con anti-FcN, estas inquietudes vamos a heredarlas en veterinaria. Entonces, creo, por lo que he visto de la ficha técnica de Bedinbetmap, que Zoetis ha realizado estudios con la administración a corto plazo de AINE con un tratamiento con anticuerpos monoclonales en perros sanos y no detectó ningún efecto adverso. Así que a corto plazo estamos bien con el tratamiento, a largo plazo el uso simultáneo de AINE y anticuerpos monoclonales
necesitamos esperar a ver más datos, a tener más datos. Muchas gracias. Otra de las preguntas, ¿tiene efectos contraindicados en animales cardíacos? Esta es una pregunta muy interesante y de nuevo no quiero volver a ello, pero creo que es importante que se han realizado estudios para demostrar que los anticuerpos monoclonales funcionan, que es una analgesia eficaz en perros, en animales, por otro datos sanos, y no tenemos datos con pacientes que tienen cardiopatías preexistentes. Así que seguramente lo visteis en mi presentación que el FCN tiene efectos beneficiosos en el cuerpo y una de las áreas de interés es sus efectos beneficiosos cuando hay una isquemia miocárdica y saber qué efecto tendrá en las cardiopatías en veterinaria no estoy seguro. Tenemos que esperar a tener datos clínicos para poder contestar del todo esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Palma García, como ha dicho Luis, soy directora del Departamento Técnico de Animales de Compañía de Zoetis. Quiero agradeceros de verdad, de todo corazón, vuestra presencia aquí con nosotros en este día tan especial para nosotros y presentaros Librela, que ahora me toca el turno a mí, después de semejante presentación del doctor Lastel, que se lo agradezco también inmensamente porque ha sido muy bonito con todo el desarrollo de esta nueva ciencia. Y bueno, yo os hablaré de Librela como anticuerpo monoclonal, antifactor del crecimiento nervioso, con los estudios de campo que hemos realizado de eficacia y de seguridad, pero realmente antes de empezar a entrar en esta dinámica, pues quiero resaltar algunos aspectos claves que ya se ha comentado por el doctor Lascelles, incluso los ha comentado Carmen, hablan sobre la prevalencia de la osteoartritis. Realmente la prevalencia suele ser muchísimo más alta de la que solemos percibir. Estamos hablando de un 40% de nuestros pacientes que sufren de esta enfermedad. Y realmente el dolor crónico asociado a esta condición ya no solo tiene un impacto sobre la marcha o la movilidad, sino que además tiene un impacto muy significativo sobre la calidad de vida de nuestros perros, de nuestros pacientes. Y como una imagen dice más que 1000 palabras, y ya habéis visto la carita de este perro, ninguno de nuestros pacientes debería de sufrir en silencio. Si bien no podemos curarla, es muy posible identificarla antes y a más pacientes poder ayudar a mejorar esa calidad de vida. Sabemos que la osteoartritis se origina a partir de múltiples factores del riesgo, que pueden ser por alteraciones conformacionales, por traumas articulares, metabólicos, obesidad, pero realmente a estos factores de riesgo se les considera como desencadenantes de la osteoartritis y vamos a poder encontrarla incluso en pacientes a edades muy tempranas antes de poder reconocerlos, de lo que se suele reconocer. También es importante que reconozcamos a todos los perros, incluso los de razas pequeñas que suelen también tener alteraciones conformacionales. Sin embargo, los propietarios suelen compensar un poco estos problemas alzando a su perro e yéndose a la calle con el perro en los brazos. Por eso es tan importante educar proactivamente a nuestros propietarios para que puedan reconocer estos signos del dolor y de esta manera podamos adaptar terapias adecuadas a mejorar su calidad de vida. Y, por supuesto, la implementación de este tipo de listas de verificación simple que nos ayudan a que el propietario lo entienda de una mejor manera y así pueda saber qué es lo que está pasando con su perro. Para un tratamiento de la osteoartritis, sabemos y siempre se ha comentado, es fundamental el manejo proactivo del dolor durante todo el curso de la enfermedad.
para así poder ayudar a garantizar que cualquier otra terapia complementaria que queramos implementar tenga un éxito. Estamos hablando de rehabilitación, ejercicios, el control del peso, podemos hablar de suplementos. Todo esto nos va a llevar, si tenemos un buen control del dolor, a un éxito en los tratamientos y, por supuesto, a una mejor calidad de vida. Así que para poder resaltar y empezar a hablar de Librela desde el punto de vista técnico, recordaros, en la osteoartritis la inflamación es de bajo grado y es crónica y se ve perpetuada por la pérdida de homeostasis que conduce a la degradación del cartílago de la articulación de forma muy progresiva. Y como bien dijo el doctor Lascelles, hay que entender muy bien qué pasa en la articulación. De esta manera podemos saber que existen múltiples vías de señalización, pero no todas tienen el mismo peso en este proceso de señalización del dolor. Por tanto, el alivio será efectivo solo si conocemos o tenemos un objetivo que sea un jugador clave en esta multitud de procesos. El factor del crecimiento nervioso está elevado en las articulaciones con osteoartritis, sensibiliza y altera la forma y función de los nervios, involucrada en la inflamación neurogénica y en los brotes neurales, produciendo una sensibilización periférica y central. Esto es muy interesante y para que también podamos tener una dinámica, os voy a poner un vídeo que realmente habla y explica muy bien toda la fisiopatología y el mecanismo de acción de Librela. Espero que os guste. La artrosis es una enfermedad incurable, degenerativa y dolorosa de las articulaciones que reduce la calidad de vida de los perros y los gatos. La artrosis suele iniciarse con la destrucción anómala del cartílago y la liberación de mediadores proinflamatorios. El proceso degenerativo se extiende a todos los tejidos de la articulación afectada, causando dolor y fallo articular. Las señales dolorosas se generan en la articulación y se transmiten por la médula espinal a través del ganglio de la raíz dorsal hasta alcanzar el cerebro, donde son percibidas. La modulación puede producirse a distintos niveles, en especial en el sistema periférico y la médula espinal. El dolor causado por la artrosis es un proceso complejo mediado por muchos factores, como las prostaglandinas y el factor de crecimiento nervioso FCN, una proteína de señalización sintetizada por los tejidos dañados. La unión del FCN a los nociceptores TRKA situados en las terminaciones nerviosas periféricas desencadena la señal y aumenta la sensibilización global a los estímulos dolorosos locales. Una vez formados, los complejos FCN-TRKA se internalizan y migran hasta el soma de la neurona. Una vez allí, los complejos inducen una serie de acciones que alteran la función del nervio, sensibilizándolo a los estímulos dolorosos. Esta sensibilización periférica puede derivar en una sensibilización central que dificulte el manejo del dolor en sus pacientes. El FCN también se une al TRKA de las células inflamatorias, lo que desencadena la liberación de mediadores proinflamatorios y más FCN, alimentando el círculo vicioso del dolor y la inflamación. A pesar de ser muy habitual en perros y gatos, el dolor asociado a la artrosis suele estar infradiagnosticado y poco tratado. Es necesario disponer de un tratamiento que, al estar dirigido de forma más específica al mecanismo patogénico, alivie de forma eficaz el dolor secundario a la artrosis, minimizando al mismo tiempo los efectos no deseados. Los anticuerpos monoclonales son moléculas muy específicas del sistema inmunitario que pueden tener un uso terapéutico al unirse y neutralizar moléculas implicadas en procesos patológicos. Los estudios han demostrado que los anticuerpos monoclonales anti-FCN proporcionan una analgesia eficaz para el alivio específico y continuado del dolor secundario a la artrosis. Cada anticuerpo anti-FCN se crea de forma individualizada para bloquear el FCN de cada especie animal. Los anticuerpos monoclonales anti-FCN impiden que el FCN se una a los receptores TRKA y los activen, de forma que se interrumpe la señal del dolor. La funcionalidad normal de los nervios antes sensibilizados se restaura, lo que ayuda a regular el dolor en el sistema nervioso periférico y central.
Además, en las células inflamatorias, los anticuerpos anti-FcN bloquean de forma indirecta la liberación de mediadores proinflamatorios y demás FcN. Este efecto puede desempeñar un papel importante en la interrupción de la señalización del dolor mediada por el FcN. Los anticuerpos monoclonales anti-FcN son fármacos biológicos de acción prolongada que, al igual que el resto de proteínas, se degradan de forma segura. Los anticuerpos monoclonales anti-FcN suponen un nuevo e interesante tratamiento para los perros y los gatos que sufren de dolor asociado con la artrosis y pueden mejorar la calidad de vida de estos animales. Por tanto, Librela, Bendidemab, que es el principio activo, es un anticuerpo monoclonal. Es una proteína del sistema inmunológico altamente específica que tiene como objetivo neutralizar el factor del crecimiento nervioso involucrado en esta enfermedad. Funciona como los anticuerpos naturales, se elimina a través de las vías de degradación natural de las proteínas con mínima implicación del hígado y de los riñones y una mínima repercusión a nivel gastrointestinal. Por tanto, Librela, al unirse a este factor del crecimiento nervioso desde los primeros inicios de las etapas de osteoartritis, vamos a empezar a reducir esa cantidad de factor de crecimiento nervioso libre en la articulación para unirse a sus receptores en las neuronas, en las células inflamatorias o en otras células, y vamos a conseguir reducir el dolor, limitar la liberación de otros mediadores proinflamatorios, de más factor del crecimiento nervioso, y vamos a ayudar a reducir la inflamación neurogénica. Es decir, vamos a reducir el impacto negativo que tiene el factor del crecimiento nervioso en nuestra articulación. Y ahora sí, voy a entrar en el tema de los estudios de campo y de eficacia y seguridad, un pequeño resumen para que conozcáis Librela. Ambos estudios de campo de seguridad y eficacia que se realizaron en Europa, sus objetivos fue caracterizar la eficacia y la seguridad de Bendidemab cuando se administra a una dosis durante 3 meses o 6 meses respectivamente a una dosis mensual mínima de 0,5 miligramos por kilo administrada a través de una inyección subcutánea para tratar el dolor de perros con osteoartritis de origen natural con propietario. El primer estudio, ambos estudios, los pósters se han presentado en el Congreso de la SEC en noviembre y los podéis encontrar en los Proceedings del Congreso. En este primer estudio, que es el estudio fundamental de seguridad y eficacia de campo, el objetivo, como os comenté, era caracterizar la seguridad y eficacia de Bendidemab cuando se administra en una población de perros con osteoartritis de origen natural y propietarios. Este fue un estudio de campo multicéntrico aleatorio ciego con un grupo control y se incluyeron un total de 287 perros en 26 sitios de Europa. Se esperaba que cada perro completara un total de 7 visitas durante estos 3 meses, además de la visita de evaluación previa en la que se diagnostica la osteoartritis, valorando por parte del investigador, del veterinario, que la osteoartritis fuera moderada, grave o casi incapacitante en al menos una de sus valoraciones, en al menos una articulación de las extremidades anteriores pélvicas o torácicas. Y una puntuación también de moderado, valorado por el propietario antes del inicio del tratamiento. Estos perros fueron asignados al azar en el grupo de solución salina y en el grupo de Bendidemab. El grupo del control recibiría el mismo volumen equivalente a la de Bendidemab y todos los tratamientos se administraron por vía subcutánea. La recogida de datos de muestreo y demás se realizaron como podéis observar en esta gráfica, en cada uno de los tiempos establecidos, y se utilizó la valoración de eficacia primaria, se utilizó este cuestionario, el CBPI, sus siglas en inglés, que es el Inventario Breve de Dolor Canino, y la valoración categórica veterinaria como valoración de eficacia secundario, que ahora os voy a comentar un poco más en detalle para entender cómo se obtuvieron estos datos de eficacia.
En los casos de inclusión, antes de que se me olvide, la edad media promedio, bueno, la edad media fue de 9 años y los pesos promedios fueron de 26 kilos. Continuamos. Os voy a hablar un poco de estos criterios de valoración primaria de eficacia. Es bastante interesante porque con esto valoramos una eficacia. Esto es un cuestionario validado que se utilizó para evaluar la severidad y la interferencia del dolor, al igual que la calidad de vida en general, en perros con osteoartritis, con propietarios en los últimos 7 días. Se dividía en 3 secciones. En cada una de las secciones, la primera, que constaba de 4 preguntas, se determinaba la puntuación de severidad del dolor, del CBPI, en una escala que le preguntaban al propietario qué tan severo era el dolor de su perro. Y lo valoraba en una escala de 0, no hay dolor, 10, dolor extremo. Y luego se calculaba como la media de estas puntuaciones. La siguiente sección sería de 6 preguntas, que es la puntuación de interferencia del dolor, en la cual le pedían al propietario cómo interfería el dolor en la vida de su perro, desde levantarse desde la posición de decúbito, subir o bajar escaleras, correr, saltar, y también se valoraba en una escala de 0, no interfiere, a 10 interfiere por completo. También la puntuación se calculaba mediante la media de estas 6 preguntas. Y al final, la última pregunta, la número 11, que es la impresión general del CBPI por parte del propietario sobre la calidad de vida de su perro. Luego, el criterio de valoración secundario de eficacia se realizó mediante una valoración por parte del veterinario que se categorizó en 3 puntos. El dolor a la palpación y la manipulación de la articulación, la cojera o la carga de peso y una condición musculoesquelética general. Como podéis observar en esta gráfica, estamos hablando que durante todos los tiempos medidos, a partir del día 7, se encontró una mejoría significativa en todos los puntos medidos en el grupo de Bendit-de-Man comparado con el grupo de control. Esta eficacia de administración a través de la dosis establecida de 0,5 miligramos por kilo a través de vía subcutánea, también, por ejemplo, en un estudio que se realizó de laboratorio, en un modelo de roedores MIA, en el que se administraba intraarticularmente una inyección de monoyoacetato generando una artrosis rápida para poder valorar la eficacia preclínica de un analgésico, valoraron que tras una administración de 0,5 miligramos por kilo, a los 3 días había una eficacia marcada y diferente con respecto al grupo control. Con respecto a las valoraciones por parte del veterinario en estas valoraciones categóricas veterinarias, como podéis observar en todos los puntos de medición que se observaron, hubo una diferencia significativa en todos los tiempos comparado con el grupo control. Sobre todo también tener en cuenta que la evaluación del veterinario sobre el dolor a la palpación o a la manipulación de la articulación fue el mismo reflejo de la valoración del propietario cuando hizo su cuestionario. O sea que los resultados fueron muy buenos, muy positivos. Este estudio, está en la comparativa de los 2 estudios de campo de seguridad y eficacia. El primero es el de 3 meses y a continuación se realizó el de terapia de continuación que duró 6 meses más. La diferencia es que en este grupo de terapia de continuación solamente había un grupo que era el grupo Bendit-de-Man. Y os lo voy a describir ahora mismo, en detalle. Realmente el objetivo del estudio de terapia de continuación era recopilar todos los datos que pudiéramos de seguridad y eficacia a largo plazo. Durante 6 meses más, terminado el estudio fundamental de 3 meses. Se incluyeron dentro de este estudio algunos de los perros que terminaron con éxito la terapia, el tratamiento del estudio fundamental y que el propietario y el veterinario consideraron que fueron eficaces el tratamiento que se realizó.
En este estudio clínico de campo abierto y multicéntrico se incluyeron un total de 89 perros en 14 sitios de Europa en clínicas veterinarias. Se esperaba que también cada perro completara un total de 7 visitas durante un periodo de 6 meses. Igual que en el anterior estudio que os acabo de comentar, los perros que se incluyeron, se hicieron pruebas también radiológicas y clínicas para determinar su buen estado de salud en general y el diagnóstico de osteoartritis. Y en cada visita del estudio se recogieron los mismos datos con respecto a las valoraciones de evaluación de eficacia primaria y secundario, como el CBPI por parte del propietario y la valoración categórica veterinaria por parte del veterinario. En este estudio, Benidemab demostró una mejoría en los 3 componentes del CBPI valorados por el propietario y un perfil de seguridad continuado y favorable. En estos estudios se incluyeron datos de hasta 9 meses, como os comenté ya previamente, para valorar la eficacia y la seguridad a largo plazo. También la mejoría general en las valoraciones categóricas veterinarias se mantuvo durante los 9 meses que duró el estudio, como podéis observar en la gráfica. En los estudios de campo y fundamental y de continuación, la conclusión es que en ambos estudios de campo europeos se ha demostrado que Benidemab tiene una eficacia sostenida y un muy buen perfil de seguridad cuando es administrado mediante una inyección subcutánea a una dosis mínima mensual de 0,5 miligramos por kilo durante estos 9 meses que duraron los estudios para este tratamiento del dolor asociado con la osteoartritis en perros con propietarios. Que no me pasan las diapositivas. Hablando un poco más del perfil de seguridad, yendo un poco más allá, recordemos que un anticuerpo monoclonal Librela, que es un anticuerpo monoclonal, funciona igual que los anticuerpos de origen natural, eliminándose por las vías de degradación natural de las proteínas. Por tanto, la implicación a nivel de hígado y riñones es mínima y a nivel del impacto gastrointestinal también es mínimo. No hay interacciones conocidas con otros medicamentos. En un estudio clínico, Librela se administró junto con otras terapias de uso habitual en la clínica veterinaria. También fue bien tolerado, como comentó el doctor Lastels en sus respuestas al final de su presentación, fue muy bien tolerado en un estudio que realizamos cuando se administró al mismo tiempo que con una INE de administración diaria durante 2 semanas. Y demostró también este perfil de seguridad en un ensayo clínico en que había muy pocos efectos gastrointestinales. Estamos hablando que eran comparados con el grupo control y además típicos de una población de perros con osteoartritis. Un dato importante que quiero recalcar en esta diapositiva, que me parece muy importante, es que al igual que cualquier analgésico eficaz, todos los perros que vuelvan a tener una actividad física tienen que retomarla de forma gradual. Como había comentado, no hubo interacciones con otros medicamentos. Como podéis ver, os dejo medicamentos permitidos durante los estudios de clínicos, que son de uso común en las clínicas. Estamos hablando también de las 2 semanas con Rimadyl, pero también se realizaron estudios de medir cuál era el impacto de Benidemab sobre la respuesta inmune de un perro cuando se vacunaba el mismo día y se vio que no había una interferencia. Por tanto, podemos vacunar el mismo día, pero siempre es recomendado administrarlo en puntos de inoculación diferentes. Librela está indicado para perros a partir de 1 año de vida, ya que el factor del crecimiento nervioso tiene un papel diferente durante el desarrollo en comparación con el adulto, que es totalmente nociceptivo, y no se debe de utilizar en perros destinados a la reproducción, ni en animales gestantes ni lactantes. Además, los eventos adversos
que se observaron durante los estudios fueron comparables a los del placebo y muy típicos de una población de perros con osteoartritis, excepto, a ver si me puedo organizar, con el tema del dolor articular, en que en el grupo placebo fue muchísimo más alto, como es de esperar. También tenemos estudios de toxicocinética en el que se administró Benidemab a una dosis más de 10 veces la dosis máxima recomendada durante 7 dosis mensuales y no se observaron ningún efecto adverso durante este periodo de tiempo. Incluso estamos hablando que hubo una muy baja incidencia de inmunogenicidad en los estudios a 3 meses, que nos llegó al 1,1%. Y bueno, ya casi vamos a terminar mi presentación, pero quería hacer un pequeño resumen de la farmacocinética de Benidemab. Es mi pasión, me encanta este área del producto. La vida media de Benidemab se alcanza es aproximadamente de 18 días en perros con osteoartritis y tiene una alta biodisponibilidad después de la administración subcutánea. Las concentraciones máximas del fármaco en suero se alcanzan a partir del segundo y séptimo día después de la administración y el estado estacionario del fármaco se alcanza después de una segunda dosis. Como ya os comenté en la anterior diapositiva, la incidencia de inmunogenicidad emergente al tratamiento es muy baja y no se relacionaron efectos adversos relacionados con esa inmunogenicidad. Incluso cuando hablamos de la dosis, la clasificación de la dosis se determinó, la de 0,5 a 1 miligramo por kilo por vía subcutánea de administración mensual, se diseñó de tal manera en que no inhibiéramos o no capturásemos todo el factor del crecimiento nervioso, sino aquel que estuviera libre, sobreexpresado, producido por esa articulación enferma. Cuando trabajamos con los viales de Benidemab, de Librela, son viales de 1 mililitro, podemos administrarlos a perros menores de 5 kilos, extrayendo 0,1 mililitro asépticamente del vial más pequeño, el de 5 miligramos, y administrarlo por vía subcutánea. Cuando son perros mayores de 60 kilos, tendremos que administrar 2 viales, 2 mililitros, pero se extraerán asépticamente y se administran en una única inyección subcutáneamente. La conservación de Librela es importante recordar, se conserva y se transporta en refrigeración. Librela no lleva conservantes, por tanto los viales son de un solo uso. Son las presentaciones que veis de 5, de 10, de 20, de 30 miligramos y cada cajita lleva 2 viales de 1 mililitro. Y ya casi para terminar, con esta presentación de Librela, que es la primera terapia de anticuerpos inyectable mensual para tratar del dolor articular, de la osteoartritis, es una nueva manera de manejar el dolor en esta enfermedad. Aliviamos eficazmente el dolor en la osteoartritis durante un mes con un alto perfil de seguridad. Funcionamos como anticuerpos monoclonales diferentes totalmente a los AINE, al dirigirse específicamente a una diana, que es el factor del crecimiento nervioso, y un jugador clave en todo este proceso, generación de las vías de señalización del dolor. Funcionamos de forma muy natural, como los anticuerpos de origen natural, con una participación mínima de hígado y de riñones, y pone el tratamiento del dolor de la osteoartritis en vuestras manos, con una inyección subcutánea en la clínica. Por tanto, los perros han experimentado una mayor movilidad y disminución del dolor después de la primera inyección. Así que aquí os presento a Librela. Es un anticuerpo monoclonal. Su indicación, recordar, es para el alivio del dolor producido por la osteoartritis en perros. Se administra por vía subcutánea y dura un mes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo
Y si lógicamente tenéis alguna pregunta, pues yo estoy encantada de estar, estoy aquí para responderla. Pues gracias. Carmen, Carmen va a ser mi moderadora. Bueno, muchísimas gracias, Palma, por tu excelente ponencia. Hemos recibido algunas preguntas. Entonces, mira, una de ellas es, en la osteoartritis, además del FCN, participan las prostaglandinas, en las que nos hemos centrado hasta ahora. Con esto solo controlamos el FCN, pero ¿qué pasaría con las prostaglandinas? Continuarían actuando y además no sabemos si podemos dar AINES de forma complementaria. En perros de razas gigantes también se puede utilizar a partir de los 12 meses. Esto es lo que han pasado. Ah, pues mira, qué bien. Pues la primera pregunta me parece súper interesante porque es una pregunta que ya me hicieron en su momento cuando hicimos la formación de Librela con nuestros compañeros. Y sí, es verdad, se siguen produciendo las prostaglandinas, pero sí es también verdad que si nosotros controlamos el factor del crecimiento nervioso, que tiene un impacto tan negativo en esa articulación, vamos a reducir también los mediadores proinflamatorios que se están generando en esa articulación. Vamos a mejorar ese medio que se está creando de inflamación neurogénica, porque hay que reconocer que el factor del crecimiento nervioso tiene un impacto muy negativo. Al final la inflamación neurogénica es un nervio activo, es un nervio más sensible que transmite señales más sensibles a nivel central periférico y se genera una pérdida de esa homeostasis, es decir, que en realidad si nosotros ponemos en una balanza lo que estamos inhibiendo, lo que estamos controlando en esa articulación, tiene mucho más peso, que es lo que decía el doctor Lascelles. Hay que valorar el peso que tiene cada uno de esos mediadores en la articulación y valorar su papel. Y en este caso se ha demostrado con todo lo que se ha estudiado, con esta nueva ciencia, que el factor tiene más peso y si lo controlamos, controlamos todo el impacto negativo que está generando en esa articulación. Por tanto, el resto de procesos, hombre, si hay necesidad de utilizar un AINE en un momento puntual porque tenemos un trauma y hay una inflamación de tejidos blandos, se puede utilizar porque tenemos estos estudios de comparativos a 2 semanas con Librela. Además es un anticuerpo, se elimina por las vías de degradación normal de las proteínas, tiene mínima implicación en hígado y riñones. O sea que tampoco se han visto interacciones con otros medicamentos. Vamos a ver, es una terapia biológica realmente con muchas ventajas. Lo comentó Lascelles, lo he comentado yo con los estudios que os he presentado. Yo creo que es la mejor alternativa en cualquier estadio, en cualquier inicio de la osteoartritis. Pues muchas gracias, Palma. Tenemos también una pregunta que creo que viene también de la fase anterior, pero podemos contestar, seguramente tú la puedes contestar. Es en relación al uso de Librela en procesos agudos, si solamente está registrado para uso agudo, muy buena pregunta. Uso crónico, y luego también otra pregunta acerca del uso combinado con corticosteroides, si se podría utilizar. Vale, muy buena pregunta. Creo que la primera que me has dicho, que es el tema de procesos agudos, realmente la indicación es y el diseño de anticuerpos monoclonales para este tipo de enfermedades es de uso crónico para procesos crónicos. Estamos hablando de que en una fase aguda no tiene mucho sentido, ya que en una articulación las primeras fases de inflamación que se puedan producir duran unas pocas semanas, pero a partir de ahí, cuando ya se establece hay una osteoartritis establecida en esa articulación, sabemos que hay una osteoartritis, es lo más recomendado empezar a utilizar Librela para controlar ese proceso y mejorar esa articulación y la calidad de vida de nuestros pacientes. La segunda pregunta que me habías comentado, si se puede administrar con córticos o con otros medicamentos. Vamos a ver, es un anticuerpo monoclonal, al final no tenemos estudios con todos los medicamentos de uso en la clínica, pero sí con los más habituales. No hay interacción con medicamentos conocida, probablemente no haya ningún problema de administrarlo en conjunto con otras medicaciones o con otras patologías concurrentes, lógicamente. Muy bien, Palma. También nos preguntan si se recomienda una duración de tratamiento determinada y si hay estudios a largo plazo. Muy buena pregunta. Los estudios que tiene Zoetis es a 9 meses, la verdad que también es mucho tiempo porque es poco las terapias analgésicas que se pueden lanzar en el mercado con estudios tan largo plazo de 9 meses. Esos son los tiempos que tenemos, pero ya los especialistas, ahora en la mesa redonda le preguntaremos a los doctores Lascelles y a Macías que nos comenten un poco más su experiencia clínica o
en qué situación encontraríamos Librela en estas patologías crónicas, pero realmente hay que centrarse en patologías crónicas desde los inicios, desde que se empieza a producir este proceso, y ya continuar con tratamientos a largo plazo de forma indefinida, porque es una enfermedad, la osteoartritis no tiene cura y habrá que tratarla de por vida. Nos pregunta también Palma si podría utilizarse en otro tipo de dolor que no fuera osteoartrósico, como el neuropático o visceral. Esa pregunta me encanta, ya la respondió en su momento el doctor Lascelles. Lamentablemente no tuvimos tiempo de preguntársela, pero voy a decir algo similar a lo que él ha contestado en otra charla que tuvimos. Realmente esto es una terapia nueva. Todos los estudios se han centrado en el control del dolor en la osteoartritis, tanto en perros como en gatos. No tenemos datos de eficacia en otro tipo de dolores. Sin embargo, en humana tenemos anticuerpos monoclonales antifactor del crecimiento nervioso que han visto ser eficaces en otros tipos de dolores, como, aparte de la osteoartritis, como podría ser las lumbalgias, el dolor por cáncer y otro tipo de dolores que, claro, ahora nosotros no podemos transmitir esa información porque no la tenemos, pero habría que esperar. Igualmente yo, como Zoetis, no puedo promover el uso de Librela fuera de registro, pero es un campo muy bonito y lo iremos descubriendo, igual que hemos descubierto muchas cosas de otros fármacos tras su lanzamiento. Yo creo que esto que acabas de comentar también podría aplicarse a esta otra pregunta que realizan acerca de si existe evidencia en alguna especie sobre efectos en combinación con psicofármacos, por ejemplo, con fármacos serotoninérgicos. Sí, pues una de las ventajas que tiene Librela, y lo vuelvo a repetir, también es como el tema de ser un anticuerpo monoclonal, que son proteínas del sistema inmunológico que se metabolizan de diferente manera al citocromo P450, no va a tener interacción con ningún medicamento que pueda tener la misma ruta o con cualquier otro medicamento, porque es que no se metaboliza igual que un farmacológico. Es una terapia completamente diferente al ser un biológico. Entonces no nos va a interferir. No sospechamos que interfiera. No tenemos estudios de todos los fármacos que se han utilizado, ni en esta pregunta podría dar un feedback porque no lo tengo, pero en teoría con las teorías que tenemos y con los estudios que hemos realizado no tiene por qué haber ninguna interacción con ningún medicamento. Fenomenal, Palma. También preguntan, en caso de que esté el animal con AINE, ¿se le podrían retirar para iniciar el tratamiento con Librela? Hombre, sería lo ideal porque estamos viendo la eficacia, que es una eficacia muy positiva. Tenemos ya un feedback de personas que han empezado a utilizarlo en el campo y nos están dando unos resultados excepcionales. No hay necesidad, si tienes un analgésico eficaz, no necesitas tener más analgésicos si la respuesta es la adecuada. Habrá que valorar cada caso individualmente y valorar qué tipo de terapias va a necesitar, pero con Librela casi seguro que van a ser una única terapia junto con las terapias complementarias que vamos a necesitar en caso de tener que bajar de peso, ejercicio, rehabilitación y demás, que esas terapias van a necesitarse un buen control del dolor con Librela, pero no hay necesidad de terapias con otros analgésicos, ya que Librela lo suple todo. Muy bien, Palma, gracias. También preguntan el caso un poco al contrario, ¿se podría retomar sin problemas el tratamiento con un AINE en el caso de que Librela en ese animal por alguna circunstancia, bueno, pues no sé, se quisiera retirar o se podría... Hombre, las circunstancias que se pueden presentar en cualquier situación en una población de perros con osteoartritis, de que tienen que entrar a la cirugía y tienes que ponerle un antiinflamatorio, un esteroide preoperatorio, que es lo más indicado en estos casos, se puede hacer perfectamente. Tenemos estos estudios de duración de 2 semanas con un AINE y la tolerancia es muy buena, por tanto no habría ninguna complicación. Luego ya si es necesario por otros motivos, pues se tendrá que valorar cada caso individualmente para ver qué se hace y cómo se hace. Ajá, muy bien, gracias Palma. También aquí nos hablan de si el efecto no es total o no fuera total, usaríamos AINES, opioides, paracetamol, condroprotectores. Aquí pues me no sé gusta si se asume mucho que el efecto no es total o que podría no ser total.
A ver, las recomendaciones que vamos a poner a partir de ahora es, lógicamente, como poner la ficha técnica de Librela. El estado estacionario de Librela se consigue en la segunda dosis. Entonces, pueden haber respuestas individuales en que la primera dosis no sea del todo eficaz, no nos deje de todo convencidos. Es recomendado y es necesario poner una segunda dosis porque en algunos casos ese estado estacionario del fármaco se conseguirá con esa segunda dosis. Ya si después de una tercera o cuarta dosis no hay una eficacia establecida, pues la recomendación, como con cualquier otro medicamento analgésico, es buscar una terapia alternativa, pero es poco probable porque los resultados que se han obtenido en estos estudios han sido extraordinarios. Esperemos que todo sea igual. Muy bien, Palma, gracias. Luego también hay una pregunta aquí que me ha parecido entender que no está indicado para perros reproductores, madres gestantes o lactantes. ¿Qué sucede con animales no esterilizados? ¿Hay alguna contraindicación? No, mientras esté esterilizado no tiene por qué haber ninguna contraindicación porque no entra dentro de este grupo de animales. La única contraindicación que tenemos en Librela es eso, que es a partir de 1 año de vida y no hembras gestantes ni lactantes y no reproductores. Pero no hay nada con animales esterilizados. Ajá. Luego comenta aquí una pregunta interesante. La mayoría de los perros artrósicos son mayores y muchos están con problemas cardíacos y renales. ¿Recomiendan en este caso inyectar Librela? A ver, si lo ponemos en una balanza y tenemos un anticuerpo monoclonal, que es una terapia biológica, realmente está indicado en este tipo de condiciones porque si es un animal que es mayor, estará polimedicado por otras patologías también que no sean osteoartritis y al ser un anticuerpo monoclonal no va a interferir con otras de las medicaciones que le estamos administrando. No tenemos estudios, como decía el doctor Rastel, nos hemos focalizado en perros con osteoartritis, pero en un estado general de salud aceptable. Entonces, la promedia era de 9 años. Por tanto, no podemos dar datos cerrados, pero sí podemos decir que por el tipo de terapia biológica que es muchísimo más recomendada porque va a tener menos interferencias en otro tipo de medicaciones o patologías. Muy buena pregunta. Aquí también hay una pregunta que es si se puede combinar con Cytopoint. Esa también es interesantísima. A ver, cuando se realizaron los estudios de Librela de campo, se requería que el comité de veterinarios, para hacer los estudios, requeríamos que los perros fueran ingenuos a cualquier anticuerpo monoclonal, por tanto no se pudieron hacer estudios junto con Cytopoint, pero recientemente tenemos un veterinario, una veterinaria que ha entrado a un programa que ha empezado a utilizar Librela y ya lo empezó a utilizar con Cytopoint junto con Librela y ha ido muy bien. No tiene por qué haber interacción porque las dianas son completamente diferentes, las respuestas, todo es diferente con un anticuerpo y con el otro. Nosotros creemos que no tiene por qué haber ninguna interacción, ningún problema de hipersensibilidad ni nada por el estilo porque es que son completamente diferentes. Uno es interleuquina 31 y el otro es antifactor del crecimiento nervioso, por tanto no tiene por qué haberlo. Una pregunta también interesante es: ¿la eficacia de Librela solo sería en estadios iniciales de la osteoartritis o serviría para estadios avanzados? Lo podemos utilizar en cualquiera uno de los estadios. Lo mejor, entre antes iniciemos la terapia con Librela, mejor vamos a controlar esa articulación, esa enfermedad, mejor calidad de vida vamos a poder proporcionar a nuestro paciente, pero también lo podemos utilizar en edades avanzadas. O sea, podemos utilizarlo en cualquier momento. A partir de 1 año de vida podemos empezar a utilizar Librela con una eficacia que ya está demostrada y un perfil de seguridad que es lo que queremos. Seguridad en nuestros pacientes, de terapias que sabemos que vamos a tener que utilizar a muy largo plazo. Tendremos que adaptarnos y poco a poco iremos conociendo, pero tenemos esa gran ventaja. Desde los estados iniciales hasta estados avanzados. Es el fármaco, la terapia biológica ideal para este tipo de problemas. En todo tipo de animales mayores de 12 meses. A partir de 12 meses. Para cualquier estadio de la patología. Exactamente. Leve, moderado, grave, la que sea. Sí, pero eso es una pregunta muy buena. Muchas gracias. Tenemos también más acerca de combinaciones. Bueno, ¿podría emplearse como terapia coadyuvante en osteosarcomas?
Vale, claro, son preguntas que surgen porque es un tema, un área de desarrollo impresionante la que tenemos por delante, pero no podemos dar los datos. Como ya os dije al comienzo, es una terapia nueva. Solamente hemos hecho estudios centrándonos en la osteoartritis, en el control del dolor de la osteoartritis en perros y en gatos, pero no hemos trabajado en otro tipo de patologías o en otro tipo de dolores. Entonces, no puedo daros datos de si podría o no utilizarse o funcionar, porque no tenemos esos datos en los estudios. Muchas gracias, Palma. Luego también hablan sobre posibles combinaciones con amantadina, si sería posible gabapentina, gapiprant, con psicofármacos. Bueno, esta pregunta más o menos ya la han hecho. Sí, bueno, ya la he respondido un poco con las anteriores, pero sí, podríamos hacerlo perfectamente. No hay interacción medicamentos con otros medicamentos. El metabolismo de los anticuerpos monoclonales es diferente a cualquier fármaco lógico, por tanto no tiene por qué interaccionar con otros fármacos y nos da esa flexibilidad de un manejo de un paciente que aparte de la osteoartritis va a tener más cosas y más terapias que administrarse, ya sea las preventivas, vacunaciones o antiparasitarias. Entonces, con toda seguridad. Y ya por último tenemos una pregunta acerca de si en algún momento se puede perder efecto al progresar la artrosis y si porque el uso de AINES, creo que es una asunción que hace la persona que nos hace la pregunta, el uso de AINES en casos graves puede dejar de ser suficiente y motivo de eutanasia. Un poco si aquí pasaría igual. No necesariamente, porque estamos controlando un factor que es clave en la señalización de este dolor, que nos está cambiando la forma y la función de los nervios, que está promoviendo esa inflamación neurogénica, creando más mediadores proinflamatorios, generando mucho más daño en esa articulación. Si nosotros neutralizamos ese factor de crecimiento nervioso que está haciendo tanto daño en esas articulaciones, incluso en estas fases que tú estás comentando, podríamos llegar a tener unos resultados extraordinarios. Entonces, ahora que disponemos de una nueva herramienta, de una terapia biológica, nos va a dar mucho margen para el tratamiento de este tipo de pacientes que incluso ya consideramos que podrían irse a hacer para que no sufran más. Vamos a darles una segunda oportunidad y una segunda calidad de vida con Librela. Hay que probarlo y hay que ver cómo funciona para que os deis cuenta de la gran eficacia y del perfil de seguridad que os estamos comentando en el campo. Lo vamos a ir probando y lo iremos viendo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Palma, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo ya me retiro porque vamos a dar paso, me parece, ya a la mesa redonda. A la mesa redonda, sí. Vamos a dar, por favor, Carlos. Buenas tardes, Palma. Bueno, están todos con lo del codo, pues yo también con el codo. No me atrevo a darte. Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde casa. Es un placer estar aquí contigo hoy. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer tenerte aquí. Además que conoces muy bien al doctor Laspers. Sí, estuviste los dos juntos en Bristol, ¿verdad? Compartimos una temporada en Bristol y también en Carolina del Norte hace ya muchos años, cuando los dos teníamos un poco más de pelo y un color más oscuro. Bueno, vamos a empezar la mesa redonda y aprovechar para sacar el mejor provecho posible con estas dos eminencias en nuestro campo, que de verdad que es un placer estar con ellos. Así que voy a hacer unas preguntas. A ti primero, Carlos. A ver, tras haber escuchado la conferencia del doctor Laspers, que te has puesto ahí encargado a escucharle porque te ha encantado, lo sé, desde tu punto de vista clínico práctico del manejo del dolor en la osteoartritis, ¿dónde encajaría Librela? Vale, Librela, evidentemente, buena pregunta. Librela, evidentemente, cambia totalmente el plano de atención de la osteoartritis en el manejo como enfermedad dentro de nuestros pacientes caninos. Desde el punto de vista de la patofisiología, la influencia o el conocimiento de cómo el dolor actúa sobre la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre la patofisiología de la degradación del cartílago es algo, no es que sea nuevo, pero lo pone ahora en la primera línea de acción con respecto al conocimiento tradicional que seguíamos de la patofisiología y del mecanismo de degradación de la osteoartritis. Desde el punto de vista de la terapia en sí,
Librela es el primer no fármaco o el primer tratamiento biológico que tenemos para manejar esta enfermedad. Y aunque ya teníamos otro en el manejo de enfermedades de la piel, como que es el tratamiento ETIS, realmente como traumatólogos y como especialistas en este campo es la primera vez que tenemos un anticuerpo monoclonal que nos va a permitir hacer una línea de actuación totalmente diferente a las terapias tradicionales. Los anticuerpos monoclonales, y Duncan lo ha explicado bastante bien, están revolucionando o han revolucionado muchas de las terapias en medicina humana, tratamiento de cáncer y otras enfermedades crónicas, porque por su forma de actuar y ser tan específicos y al ser proteínas, pues evidentemente tenemos unas opciones terapéuticas que no teníamos. Y esto pues trae en el manejo de la osteoartritis una nueva dimensión. Estupendo, muchísimas gracias. Vale. La pregunta es si tenemos alguna preocupación en el uso de Librela en perros de raza gigante con un problema osteoartrítico entre la franja de edad por encima de los 12 meses en los que todavía no han llegado a su madurez esquelética. Exacto. De acuerdo, gracias. No me preocuparía el uso de Librela en perros de raza grande de más de 12 meses de edad. No veo ningún tipo de problema en ese sentido. Quedaría otra de las preguntas abiertas en el chat que podríamos preguntar, porque creo que había anotado yo una y me parece muy interesante y se quedó un poco en el aire porque no nos dio mucho tiempo. La pregunta es, que va para los dos, cada uno me podréis dar vuestra opinión. El tema del efecto placebo en los estudios, que sobre todo en gatos están marcados, ¿cómo podríamos explicarlo esto para los estudios de fármacos o de terapias como las que nosotros estamos trabajando actualmente? Doctor Lascelles. Sí, claro. El efecto placebo en los ensayos clínicos en gatos es enorme y de hecho hace que sea muy difícil detectar la eficacia de un tratamiento, de que realmente hay un efecto terapéutico. Lo que hemos hecho en los últimos 15 años es utilizar valoraciones basadas en el propietario, es decir, sujetas al efecto placebo, pero también valoraciones basadas en mediciones objetivas de la actividad. En nuestros estudios, los gatos llevan un collar de monitorización con un dispositivo de monitorización que permite saber cuánto se mueven en casa. Cada estudio necesita realizarse con ambas valoraciones, no digo que sea así necesario, pero debido a este efecto placebo queremos ver no solo que los propietarios puedan decir los beneficios respecto al placebo, sino también tener ciertas garantías mediante la medición objetiva de la actividad de que este beneficio es real, que está allí. Y este ha sido nuestro enfoque. Y en los estudios que hemos realizado con anticuerpos anti-FCN, el aumento de la actividad era muy pronunciado respecto al placebo y los propietarios eran capaces de decir la diferencia entre los gatos tratados y los gatos que recibían placebo, incluso con ese efecto placebo tan elevado. En otras especies, hablábamos de perros, como la eficacia asociada con los anticuerpos monoclonales anti-FCN es muy obvia. En otra especie, los gatos, también vemos que esta eficacia con esta estrategia terapéutica también es palpable y evidente. Muchas gracias, doctor Mastías. Sí, como bien ha dicho Duncan, está claro que cuando usamos terapias hay un efecto de mejoría no atribuible necesariamente al uso de un fármaco, y eso hace muchas veces difícil distinguir si la respuesta se debe o no al uso de esa terapia en sí, que es donde entra la controversia siempre cuando aplicamos un tratamiento acerca de si la respuesta se debe o no se debe al uso o a la intervención terapéutica que estamos haciendo. Lo bueno de estos estudios que tenemos con los anticuerpos monoclonales es que claramente ven la diferencia o el cambio diferencial de respuesta al tratamiento y deja solucionada la respuesta de que cierta mejoría
que pudiera ser atribuible a ese efecto placebo no es al efecto placebo, sino al hecho de la eficacia terapéutica. Pues muchísimas gracias. Pues nada, creo que ya hemos acabado con la ronda de preguntas. Si queréis vosotros comentar algo entre vosotros de que tenéis esta oportunidad de hablar en directo. Duncan, evidentemente llevas más tiempo que evidentemente el resto de los clínicos en el uso del anticuerpo monoclonal, y sospecho que sí que has tenido oportunidad de utilizarlo con otras interacciones farmacológicas, o sea, con perros con interacciones farmacológicas o con otros fármacos que estaban con tratamientos crónicos de cualquier otra patología. ¿Puedes simplemente reafirmar si ha habido algún problema o no, o has tenido alguna preocupación sobre su uso concomitante? Perros con enfermedad renal o hepática o otra, que estuvieran bajo cualquier otro tipo de patología. Muy buena pregunta. La única inquietud es con el uso simultáneo de AINE y anticuerpos monoclonales anti-FcN. Y esta inquietud deriva simplemente de los efectos adversos notificados en seres humanos con ese uso simultáneo. Y estos efectos adversos que plantean estas inquietudes se detectaron en un porcentaje muy reducido de pacientes y consistían en una artrosis de rápida progresión. Este efecto adverso no se ha detectado en ninguno de los estudios con perros o gatos realizados hasta la fecha, pero, sin embargo, dado que es una inquietud importante en el lado de la medicina humana, es por ello que tengo ciertas reservas sobre el uso simultáneo de AINE y anticuerpos monoclonales anti-FcN. Zoetis ha realizado algún estudio examinando el uso simultáneo a corto plazo y yo creo que irá bien, está bien. Han hecho un estudio de 2 semanas con este uso simultáneo de AINE y anticuerpos monoclonales anti-FcN y no se asoció con ningún problema. Así que a corto plazo estamos bien. Si el perro está recibiendo anticuerpos monoclonales anti-FcN y necesita un AINE durante unos días, un par de semanas, no me plantea ninguna inquietud. Lo que no sabemos es a largo plazo este uso simultáneo cómo es. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad un placer, doctores los tres. Como siempre, todo un placer contar contigo. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido bastante inspirador todo lo que habéis comentado en la mesa redonda.